¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Ya está en el aire su programa Políticas Públicas en vivo. Y cuando es en vivo todo es así. Eso así. Desde este su canal 19 de Cinevisión, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Políticas Públicas es una producción del doctor Andrés Enríquez, un servidor Ricardo Seniler. Seguimos en vivo y mi compañero y hermano, doctor Julio Castro, acompañándonos como siempre en este programa Políticas Públicas. Gracias por el favor de su atención. Hoy es martes 3 de marzo del año 2026. Doctor Castro. Así es. Saludémoslo como Jack Veneno. Pero ya nos saludamos, doctor. Y la gente... No importa, no importa. No, es que la gente... Yo veo eso a veces como que... Pero señores, ustedes saben que ya nos saludamos, ¿verdad? Yo he ido a sitios, por ejemplo, donde para ellos, cuando me ven y saben que yo soy epidemiólogo, me reservo el nombre, limpian, pues ya han limpiado, pero limpian. Eso es lo que se llama la muestra de evidencia, porque ellos saben que yo soy epidemiólogo y una vez le entré porque cayó un ratón en una mesa. Entonces, el saludarnos aquí en el aire... Es para el público. Ah, para el público. Es para ustedes. Señores, miren, la temperatura... Razón de ser de nosotros. Claro, la temperatura en estos momentos en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, es de 28 grados centígrados, nublado. Aparentemente va a llover en el transcurso de la tarde. Solamente voy a mencionar dos temperaturas, porque yo sé que gran parte de la diáspora dominicana que nos ve, doctor, vive en el noreste de los Estados Unidos. En estos momentos, en la ciudad de Nueva York, siendo la 1:03 del día de hoy, martes 3 de marzo, la temperatura anda en 2 grados centígrados, léanse algunos 34, 35 grados Fahrenheit. Y está nevando, doctor. Sí. Pareciera que el invierno se va a alargar, porque ya estamos casi a la puerta de la primavera. Así es. O sea, ya estamos a 3 de marzo. En Boston está la temperatura en 32 grados Fahrenheit, con pronósticos de nieve para la próxima hora. O sea, que sigue el frío en esa parte de los Estados Unidos, en el noreste, ¿no? Nueva York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, esa parte por ahí, Vermont, los famosos estados de la Nueva Inglaterra, que son Massachusetts, Rhode Island y el otro no me acuerdo. Pero bueno, así está el mundo, o por lo menos las principales ciudades de nosotros, porque el mundo está diferente. Hoy es un martes con sabor, vamos a ver, no hay otra expresión. Señores, miren, obligatoriamente, y se va a seguir hablando de esto mucho tiempo, sobre lo que está ocurriendo, doctor Castro y amigos que nos ven en el Medio Oriente. Todo el mundo sabe que desde el sábado pasado, los Estados Unidos, en alianza con Israel, bombardearon, yo imagino que ustedes ayer lo trataron aquí, bombardearon o lanzaron lo que es el inicio de la guerra a Irán, la antigua Persia, ¿no? Antiguo imperio persa. En este caso, el mismo día, el primer día, y digo primer día porque esto pica y se extiende, esto no es así nada más. El presidente Trump dice que va a durar de 4 a 5 semanas. Yo, especulando, lógicamente, y quizás viendo algunos casos, creo que va a durar un poquito más el conflicto bélico. Porque el conflicto económico y el conflicto geopolítico en términos del reordenamiento, no tanto de la región en el aspecto político, sino también desde el punto de vista el reordenamiento geográfico, el reordenamiento religioso, el reordenamiento de muchos aspectos en esa parte del mundo, en el Medio Oriente, va a cambiar. Por cierto, by the way, como dicen ustedes los norteamericanos, Yes, I do. ayer comenzó el Ramadán, es decir, la fiesta o el ayuno permanente que hacen los musulmanes, que dura un mes, el Ramadán, donde desde que sale el sol hasta que se acuesta el sol, los musulmanes en cualquier parte del mundo hacen ayuno físico incluso, de no tomar nada, ni siquiera agua, no comer nada, no pasar nada. Una forma de ellos, desde el punto de vista religioso, congraciarse, por un lado, su fe los lleva, y algunos dicen que hasta para solidarizarse con aquellos incluso que en el mundo sufren hambre, para aquellos sentirlo. Y digo esto porque, doctor, trayendo a colación el aspecto de lo que decía hace unos instantes, del reordenamiento en el Medio Oriente y en el mundo,
Porque cuidado, y más adelante vamos a seguir hablando de esto, en el aspecto económico global, cómo va a afectar esta situación bélica en el Medio Oriente. Y digo esto, doctor, porque el mismo primer día en el bombardeo murió o falleció el líder supremo iraní, el ayatollah Khamenei, que sí, sucedió al Shah de Irán. Por lo menos el Estado se convirtió en un Estado teocrático, Irán. Sí. Lleva mucho de historia. Sería bueno que la gente, doctor, se pusiera a leer, a aprender, para que entiendan quizás los conflictos que hoy en día ocurren desde el punto de vista geopolítico, religioso, geoeconómico, social, cultural del mundo. Todos sabemos que el primer imperio, en términos económicos y brillantes, fue el imperio persa, sí, que es lo que es hoy es Irán. De hecho, en Irán no hablan árabe como la gente piensa, hablan persa. Específicamente, persa y piensan en persa. Claro, específicamente un dialecto, el farsi o farsi. Sí. Entonces, la gente tiene que entender desde un punto de vista amplio lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y cómo puede afectar, y por eso recalco una vez más el aspecto del reordenamiento en todas las variables que ya mencioné en el mundo. ¿Qué usted cree de eso, doctor? Porque vamos a entrar en más detalles para que la gente también esté aware de lo que está ocurriendo, o sea, update, o no sé, actualizado. Estamos como medio gringo hoy, ¿verdad? Yes, we do. Okay. Bueno, tú has hecho un aporte sumamente importante para nuestro querido público. Ustedes saben tanto como nosotros. Entonces, árabe es aquel cuya lengua materna es árabe. O sea, ¿cuál es la lengua materna? La que se produce en la infancia, con la que se dice mamá, con la que se dice papá, con la que se alude a quien suple y a quien impone la autoridad, psicoanalíticamente hablando. Entonces, no es lo mismo la Liga Árabe, lo árabe, que lo islámico. Lo islámico es más general, abarca lo árabe y abarca lo persa, como muy bien dice el ingeniero industrial Ricardo Bolívar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que lo persa es anterior y generó parte de lo que es la cultura que hoy nosotros tenemos. Por eso que en Irak, cuando se atacó Irak, muchos de los museos donde apareció el cuneiforme, la escritura, desaparecieron bajo la demolición de las bombas. Porque allí nace la cultura, allí nace lo es abstracto, pero cuando usted escribe, por eso es que las reuniones estándares son con formularios, entonces eso es lo que ocurre allí. Esa gente fueron las que crearon la escritura y la forma de registro, un poco ya estableciendo lo que es la declaración, el dictado, lo que es el decreto. Por eso tenemos Faraón. Faraón es una figura divina, que si bien es cierto que aludía a Munra, es en sí mismo un Dios viviente. Entonces, por eso decía, en su ordenamiento, y eso da paso al decreto, decía, escríbase. Entonces, cuando él decía, había una persona que iba escribiendo, y eso generaba un decreto y generaba una ley en sí misma. Luego se fueron generando lo que fueron los procesos democráticos allá en Grecia, más arriba, pero ahí el proceso de gobernanza se daba en un ordenamiento directo de los dioses y precisamente los gobernantes eran dioses, los faraones eran dioses, los emperadores persas eran dioses. Asuero era precisamente una persona que estaba reunido con un séquito de seguidores. Y no olvidemos, doctor, que el imperio persa, para enriquecer su comentario, gracias, el imperio persa fue primero
que el imperio egipcio. O sea, Ah, porque vamos a estar claros, hasta que no llega Alejandro el Magno. Y digo Alejandro el Magno porque la gente cree que es Alejandro Magno. no. O sea, como si Magno fuera un apellido. Sí. Todavía la historia inclusive recoge cuando habla de Alejandro el Magno. El Magno. Lo habla como Alejandro Magno. Fue Alejandro el Magno que conquistó al imperio persa. Es correcto. Y luego de ahí los griegos. Y luego Persia vuelve a ser imperio, claro, después de cientos de años y eso. O sea, que el imperio persa está por primero que el egipcio, que el romano. Entonces, la parte teocrática del Estado o de la región persa, Sí. que es lo que domina Irán desde el año 1979, cuando fue derrocado el Shah de Irán, en esa época llamado Mohammad Reza Pahlavi, que su hijo, según Es el las que viene tradiciones, ahora. es el que supuestamente va a venir, que también es príncipe, ¿no? Sí, Reza príncipe. Pahlavi, aunque no se llama Muhammad como el papá. No. Todavía creo que la esposa de la madre de él, creo que todavía está viva. Sí, pero así bueno, es. entonces el conflicto primero se convierte desde el punto de vista, como ocurre en la humanidad, desde el punto de vista de la fe. Y luego pasa, o concomitantemente vienen las variables económicas, las variables culturales y por ende las variables geopolíticas. Es decir, hoy en día, porque en esa época del Shah de Irán, el Irán parecía una ciudad de Occidente, Así es. porque no era musulmana. Sí. Al llegar los ayatolá, se convierte entonces, gracias pequeño, esto es en vivo, en un estado teocrático, donde ellos cambian todo, porque dentro de los musulmanes hay dos vertientes. Una que es más extremista que la otra, y me voy a referir a lo que era, o lo que es todavía, el Estado de Irán. Uno de ellos son los chiitas, que supuestamente son los más extremistas, Sí. y la otra parte que son los sunistas. Sí. Dentro de los sunistas es la parte que más tiene Irak, que también era antes la antigua Persia, pero después se dividen en Irán e Irak, porque el nombre de Irán incluso viene casi del año 1935 en adelante, o sea que Exactamente. anteriormente, todos esos milenios era Persia, luego viene Irán e Irak. Pero bien, yo, doctor, yo sé que la gente ha estado atenta y sabe y ha visto a través de los noticieros y de las redes sociales las imágenes de los bombardeos y todo lo que está ocurriendo. Yo quiero, si usted me lo permite, o Sí, compartir claro. junto con usted Sí. para que analicemos lo que yo entiendo que está detrás de esta situación bélica que está ocurriendo en el Medio Oriente entre Irán e Israel y los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo también los demás estados árabes que ya se han unido, como es Arabia Saudí, Así. como es el mismo Siria, que yo no lo hubiese pensado, como Libia, es Siria. Qatar. Qatar. Ahora sí vienen entonces las potencias de Europa, que es Francia, Inglaterra, Alemania, uniéndose también al lado de Occidente. Esto podría generar, ojalá que Dios no lo permita y que yo nada más esté conspirando, una guerra mundial, dependiendo de cómo se manifiesten los eventos en los próximos días o semanas. Pero yo quería verlo, doctor, desde el punto de vista geoeconómico. ¿Qué le parece? Muy bien. Es correcto. O sea, allí lo que está en juego, amable público, es el subsuelo rico en petróleo. Entonces, es concomitante con nosotros. Una vez cuando aparecieron petróleo en la República Dominicana, hubo lo que fue un sellado. Sellaron una parte de Asua, Charco Largo y eso, lo sellaron. Porque apareció una vena en Venezuela que era muy importante y apareció lo que fue el proceso de descubrimiento de los yacimientos de petróleo en el Medio Oriente. Usted dio en el clavo. A final de cuentas, desde el punto de vista geoeconómico, Sí. se radica en el petróleo. Ahí es. Entonces, mire, doctor, voy a hablar de Venezuela. Ah, Y sí. ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Venezuela con Irán? Bastante O con bien. lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Pues déjenme tratar de crear esta teoría conspirativa, que yo sé que no tiene mucho de conspirativa. Lo que pasa es que para ustedes que nos hacen favor de vernos podría parecer una locura, pero no es una locura. Y voy a tratar de explicarme de la manera más sencilla posible que yo pueda explicarme, valga y repito la palabra, para ver si nos podemos entender. No es casualidad que el 3 de enero precisamente, que hoy se cumplen 2 meses de la extracción de Nicolás Maduro hacia los Estados Unidos, ¿no? Hoy hace Sí. 2 meses porque fue el 3 de enero y hoy es 3 de marzo. Sí. Lo siguiente.
La administración Trump, Estados Unidos, generalmente, o en estos precisos momentos, tiene un déficit económico con la Reserva Federal, Así es. donde su principal acreedor es China. Vayan cogiendo, es China. ¿Qué pasa? Que el gobernador del Banco Central, que es lo que es la Reserva Federal en los Estados Unidos, Sí. lo que conocemos aquí como Banco Central, es una persona que está puesta no por el presidente de la República, en este caso de los Estados Unidos, como es aquí, como es en muchos países. No, está puesto por un sinnúmero de entidades según sus leyes y hasta este mayo 26 no sale por el periodo que fue puesto y electo para esa posición, pero está en contra de las políticas económicas de Donald Trump. Sigo, doctor. Hasta lo ofende. Sí, no sigo con Él esto. lo ofende. ¿No? Al único que le ha hecho estúpido Así. el presidente Trump, de los funcionarios de su gobierno, You are es so el actual stupid. presidente de la Reserva Federal, porque está en contraposición con sus políticas económicas, con las tasas de intereses, con la deuda, el déficit que tiene la Reserva Federal y como principal tenedor o acreedor de esa deuda en bonos de la Reserva es China. Entonces, miren qué pasa. Ustedes saben que en el régimen chavista los principales destinatarios del petróleo venezolano eran Rusia y China, ¿verdad? Y un poco Irán. Y bueno, Irán no, porque Irán es productor de petróleo, pero en Sí. términos de petróleo, el 70%, vamos a llamarlo así, del petróleo que producía Venezuela o que produce Venezuela en la era chavista, iba a Rusia y China. Sí. ¿Qué pasa? Lo de Irán y su incidencia en Venezuela tiene que ver con el uranio, con las tierras raras y con el oro. No es casualidad que Donald Trump haya invadido primero, entre otros aspectos, o haya sacado, perdón, no ha invadido, haya sacado a Maduro para tratar de terminar con el régimen chavista. Sí. ¿Qué pasa? Estados Unidos propuso venderle ese petróleo venezolano a China y China dijo que no. Sí. Porque por otro lado, el 40% o 50% de la producción petrolera Mejor de ahí. de Irán va hacia China Sí. a través del estrecho de Hormuz. ¿O de Hormuz? Hormuz. Hormuz. Con H y sin H. Oigan bien, piensen bien por dónde voy. ¿Quién es la principal amenaza en términos de potencia de los Estados Unidos en este momento? China. ¿Quién es su acreedor? ¿A quién más le debe dinero? ¿A quién más le debe dinero a Estados Unidos? Por lo que ya mencioné, China. Entonces, cuando la administración Trump le corta el suministro de Venezuela con los aspectos con las acciones que se han hecho desde enero 3, y al mismo tiempo le cierra el suministro de Irán, está obligando por la demanda que China tiene como nación a China a sentarse a negociar con los Estados Unidos para el petróleo. ¿Me explico, doctor? Claro. Voy bien. Mejor de ahí. Sígame ayudando entonces. No, mejor de ahí para no. seguir. Mejor Porque de la ahí. gente solamente lo ve desde el punto de vista bélico. No. Todo lo bélico subyace la realidad a una base económica y, como decía ahorita, geopolítica para el reordenamiento. No es tanto simplemente por querer invadir o querer obtener un país y agenciárselo como potencia. Es primeramente económicamente y porque lo que les acabo de mencionar. Irán el domingo o ayer cierra el estrecho de Hormuz. ¿Y qué ocurre? No puede pasar. Porque por ahí, de cada 5 barriles de petróleo que se producen en el mundo y se transportan en el mundo, uno pasa por ahí. Porque por el estrecho de Hormuz vienen, no nada más el petróleo que viene desde Irán hacia el mundo, Sí. vienen también los demás petróleos de misma Arabia Saudí, del mismo Irak, del mismo Yemen, o sea, de todos esos países por ahí aliados. Pero al estar cerrado, le crea a China una escasez que los va a obligar, a menos que se metan ellos directamente en una guerra contra Israel y los Estados Unidos, y ahí ya formalmente inicie la Tercera Guerra Mundial. Que no es prudente. Que no es prudente y no No es queremos prudente. eso. Estoy explicándolo para ver si puedo dar un poquito de luz a lo que está realmente subyaciendo en Así este es. conflicto. Así es. ¿Qué usted cree? Bueno, mejor de ahí no se puede explicar. Fíjese, amable público, para que ustedes vayan entendiendo y siguiendo el razonamiento, gracias, pequeño, que ya no hizo una seña, tenemos que entender
que hay un elemento de negociación. Donald Trump es un negociador. ¿Y qué está haciendo él? Preparando una mesa de negociación. Una mesa en la cual tenga sentido lo que allí se plantee. ¿Y de qué forma se hace? Se hace precisamente generando la escasez y a partir de la escasez la necesidad y el interés, que no son lo mismo, para que entonces se pongan de acuerdo sobre el tema de negociación. Claro, que China venga a la mesa y se pongan de acuerdo en la parte económica. Vamos a una pausa, doctor. Sí, Pero cuando regresemos, vamos a seguir tratando de exponerle nuestros puntos de vista con su experiencia vasta, doctor. Gracias. O sea, y un servidor, pero van a ver qué interesante, porque vamos a hacerlo quizás en un idioma que la gente pueda entender. Así es. Regresamos enseguida, por favor, no le cambien, que eso está muy interesante. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta gestión del Indotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. 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 En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba,
y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Continuamos con su programa Políticas Públicas en vivo. Mire, doctor, continuando con el bloque, porque es la noticia y es el comentario obligado. De aquí, como dije al principio, de aquí a mucho tiempo. Así. Entonces, la parte económica a grandes rasgos fue como la planteamos en el bloque anterior. Ahora, doctor, ¿qué papel van a jugar Rusia y China? ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros, la República Dominicana, lo que está ocurriendo en este Medio Oriente? Yo tengo también otras teorías conspirativas. Como usted señaló ahorita, China se va a ver obligado a sentarse en la mesa de conversaciones con los mismos Estados Unidos y con Israel, pero sobre todo con Estados Unidos. Rusia, por su lado, aunque produzca petróleo también, va a tener que hacer lo mismo porque la demanda rusa es mayor que lo que producen y además no puede quedarse sin reservas. Así es. ¿Qué ocurre? Ese es el tema. ¿Qué ocurre? Miren, vamos a verlo claramente. Cuando China se acerca, aunque ellos de alguna manera ideológicamente están dando declaraciones, ¿no? Que lo que se usa en estos conflictos. Sí. Por un lado Putin dice que es un abuso, que sé yo qué, que la ONU, pero la realidad y la práctica es que los imperios hacen lo que les da la gana. Así es. Muchas veces, doctor, o corríjame ahí, las instituciones como los consejos de seguridad de la ONU, de la OEA aquí en América. Están por fuera. Son por fuera, son más que, son meros formalismos, sí, yo diría. Sí. Entonces, ellos están dando sus declaraciones, porque sí. vi a Putin diciendo ayer que eso, que sé yo qué. Por el lado, Xi Jinping, el amigo suyo, sí. También dijo algo parecido y que le iba a mandar drones y que sí. Pero en el fondo tiene que sentarse a negociar. Y mientras eso pasa, la población civil y militar, niños, adultos, son los que van a sufrir las consecuencias en términos de pérdida de vida, lamentablemente. Pero volvemos a lo mismo. Esto va a traer como consecuencia una escasez del combustible, léase del petróleo y del gas, a nivel mundial. El cierre de Hormuz, el no abastecer, el no poder pasar los barcos petroleros, que por ahí pasan alrededor de 80 o 90 millones de barriles diarios de petróleo por ese estrecho de Hormuz, que no son más que 33 kilómetros aproximadamente de mar y un estrecho precisamente entre una franja muy estrecha. Esto va a traer, doctor, como consecuencia, encarecimiento de los combustibles, o sea, el petróleo, el gas y lógicamente los alimentos, y lógicamente el transporte, y lógicamente todo lo que sea derivado de petróleo y de gas. El mundo va a entrar entonces en un shock económico que ahí usted me va a ayudar y me va a decir qué usted cree que va a pasar a corto plazo. Gracias, y gracias, amable público. Eso es lo que está ocurriendo y ha generado lo que es la antesala de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y escucho muchos comentarios desenfocados. En el sentido que lo que ahora mismo está ocurriendo es que precisamente los mercados financieros están afectados. Llámese los mercados financieros, estamos hablando de los mercados de capital. Las bolsas de valores.
Son todos bolsas de valores, pero los mercados de capital, los mercados estratégicos que tienen que ver con las almas, los mercados, los commodities, que tienen que ver precisamente con el transporte, con los metales, que tienen que ver con esos insumos, con el petróleo, los que tienen que ver, los mercados que tienen que ver con un elemento sumamente importante que es de protección, que es lo que se llama de futuro, y los mercados propiamente dicho en lo que es la base de la economía macro internacional. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay mercados que están y es bueno que lo señalemos, que su misión es invertir en el futuro, invertir en los gobiernos, intervienen en los gobiernos. Entonces ese es el mercado que se está moviendo. Veo muchas personas formadas, con mucha formación y mucha metodología, porque soy un metodólogo, con mucha metodología, hablando precisamente de temas que no se van aproximando a los elementos. Son 5 los mercados. El mercado de capital tiene que ver con el financiamiento de los gobiernos. Hay gobiernos que tienen que obedecer a lo que dice el mercado y a lo que dicen los dueños del mercado. Porque el dueño, como bien señalaba como ingeniero industrial, el dueño del... ¿El dinero manda? El dinero manda. El que tiene el dinero es el dueño. Es el que manda. Y se ve en todo, doctor. Hasta en la casa de familia. Una mujer pobre es difícil llegarse con un hombre pobre. Hasta en la relación con los hijos. Claro, pero el dinero manda. Es lo que manda. Recuerdo una vez que Corripio, en una reunión de ferretero, sacó un peso y mostró el peso. Y dice, ¿qué ustedes ven ahí? Dice, bueno, un peso. Dice, ese es mío. Y él estaba hablando para un grupo de personas que asesoran, que en cierta forma dan forma, como metodólogos, lo que sea, socios importantes de la ferretería, esas asociaciones de ferretería que hay. Y le habló, le dije, este peso es mío. Entonces, ahí él garantiza su posición como persona, como sujeto económico. Los agentes económicos son 3 y no más de 3. Y eso lo definió Karl Marx y Engels muy claramente. Son 3. Importantísimos los 3. La tierra, el capital y el trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que el tiempo es importante. El que tiene más tiempo controlando la tierra, el capital, el trabajo, el lugar de trabajo y los trabajadores, ese es el que manda. Y voy más lejos, doctor. En términos de dinero, y los economistas que nos pueden estar viendo saben que me voy a referir a algo muy neurálgico. En los imperios, el que tiene la liquidez, en este caso en los mercados de capitales, es el que manda, es el que más va adelante. Y acuérdense, porque todo va ligado. El que tiene la liquidez, como China, por ejemplo, aparentemente, porque China también a lo interno tiene problemas económicos, no problemas como tienen muchos países, sino en función de su cantidad tan inmensa de población y de la demanda que ellos mismos provocan a través de bienes y servicios. El gasto corriente y el gasto de capital que tiene. Entonces, ¿qué pasa? La liquidez es importante y la liquidez trae como consecuencia lo que va a ser más adelante la inversión en tecnología, específicamente en la inteligencia artificial, que es lo que va a dominar el mundo. O sea que son muchas variables lo que están en juego, que no es tan simple como se ve, como una simple guerra. Pero mire, doctor, ahora pensando yo, con el cierre del estrecho de Hormuz en Irán, para los transportes de petróleo y de otro tipo de commodities, tocaste el tema. En el aspecto del área de los países árabes que no están con Irán, van a tener que buscar una nueva ruta alterna, que sería en este caso, creo yo, dando la vuelta, buscando el Cabo de Nueva Esperanza, y eso produciría que tarden 10 o 15 días más en llegar a nivel de transporte de los commodities en el resto del mundo, cosa que encarece
el costo de la vida. Porque la otra forma, aparte del Cabo de Nueva Esperanza, podría ser por la famosa ruta de seda, pero Turquía, o sea, el Bósforo para entrar a Asia, Turquía no está en el conflicto directamente, pero todavía es más lejos. Lo que queda más cerca del estrecho de Hormuz es el Cabo de Buena Esperanza, doctor. Así es, así, lo dijiste claro. Fíjate, vamos a explicar. Nuestro amable público sabe, y saludamos al prestante economista Antonio Siriaco, que hace un rato veíamos sus comentarios y midiendo el impacto de lo que está, acertadamente el impacto que tiene. Pero lo que tenemos que señalar es la importancia de lo imprescindible. ¿Por qué fue importante Turquía? Turquía fue importante porque no se había descubierto los aviones. Entonces la única vía era precisamente la ruta de la Franja y la Seda. No había otra, y así era como se llamaba. Y por ahí subía al mundo entero conocido en ese tiempo, Europa, Asia Central. Exacto. Sí, porque América no existía. No existía. Aparentemente. Exactamente. Ni, mucho menos como ruta comercial. Exactamente. Ni como mercado. Ni como mercado. Y bajaban de Europa, recordemos Marco Polo, como baja a la China. Exacto. Y entonces ahí entra en connivencia con la cultura china y va generando toda una serie de... Es más, que Colón no venía para acá. Colón supuestamente iba hacia las Indias. Orientales. Que lo que es parte, lo que es el Asia Central. Sí, porque el Asia Central está en Europa, pero divide a Europa de la Federación Rusa. Porque Europa no considera a la Federación Rusa como europeo. Sino como Asia. Y Asia, los asiáticos no consideran precisamente a la Federación Rusa hoy como asiático. Recordemos los problemas que hubo con Afganistán y Rusia. Antes de Estados Unidos, los conflictos serios eran con Afganistán y Rusia y los rusos. Entonces siempre ha habido conflicto en ese sentido. Pero el punto es que tiene que haber una vía de suministro. Y la vía de suministro tiene que ser con barcos petroleros. No puede ser de otra forma, porque no se pueden transportar en avión. No son barquitos que tienen contenedores y que tienen barcos específicos. Ingeniero, porque el que no conoce el mar, no sabe lo que es el mar cuando esa olas, por grande que sea el tamaño de la nave, lo arropan completamente. Claro. Entonces, el riesgo es muy grande para precisamente esos buques, pero la única vía que tienen para suministrar, y el comercio es suministro, entonces entrega, tienen que entregar para que entonces venga el intercambio de la moneda y no se puede hacer por avión. Entonces, tienen dos buques tanques en el estrecho de Hormuz, dos buques tanques, que no pasa nada, porque implica acciones militares, que todavía la tiene. Irán tiene fuerza militar todavía para dar respuesta y para tener atacar, acometer. Mire, doctor, déme 2 segundos ahora que usted menciona la fuerza militar. Irán todavía tiene más de 490 kilos de uranio. Enriquecido. A un 90% de pureza. Sí. Eso da para borrar Israel y que más nunca en la vida, por ejemplo, sea habitable. Cuidado con ese uranio, que mucho de eso salió desde Venezuela. Fíjense por qué todo se concatena, todo tiene una liazón. Esto no es al azar. Entonces, como tú señalas, doctor Castro, el hecho de que Irán todavía tenga el poderío, si Irán se decide o lo dejan usar ese uranio y convertido ya en armas nucleares, con esa pureza que tiene, de verdad que viene una catástrofe mundial, que no quiero ser alarmista, pero agarrémonos de que eso no ocurra. Sí, esa ahora es la incógnita grande, o sea, la incertidumbre para los equipos, las agencias de conocer, de saber, llamada también de inteligencia y contrainteligencia, es precisamente garantizar que no puedan movilizar esa capacidad de hostigamiento, esa capacidad de acometer. De armamento nuclear. De responder, porque lo que está en juego ahora precisamente es identificar esa capacidad que todavía tiene Irán de ofender.
Claro. Entonces ahí vamos a aceptar la seña de... Sí, usted es el que manda. Vamos a una pausa Sí. y cuando regresemos entonces vamos a ver cómo nos puede afectar aquí lo que está ocurriendo en el mundo. Ese es un tema. A la subtema. República Dominicana, Sí. por lo menos a grandes rasgos, porque Sí, nosotros sí. el tiempo no nos va a dar. Regresamos enseguida, por favor, no le... Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta gestión del Indotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. 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 En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Barrera, no hay más rezagado, la red encendida para toda la gente. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ellos somos
Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. En el corto plazo, ¿cómo va a afectar a la República Dominicana en términos de economía lo que está ocurriendo en estos momentos y lo que va a seguir ocurriendo lamentablemente en el Medio Oriente por todo lo que hemos hablado? Que podríamos durar días y programas hablando con detalle, pero ¿cómo le podría para que podamos entendernos en buen dominicano? Mira, lógicamente, como dijimos ahorita, eso va a afectar en términos en el alza de los precios de los combustibles, del petróleo y sobre todo países como los nuestros que no somos productores de petróleo, en el gas también, y eso lógicamente, subsiguientemente afecta en el precio de los alimentos, en todo, porque el petróleo y el gas son los elementos vitales para el desarrollo de cualquier economía. Transporte, alimentos, fabricación, procesos de manufactura, el campo, todo. Entonces, ¿cómo nos va a afectar eso a nosotros? Si yo fuera gobierno o parte del equipo económico del gobierno de la República Dominicana, tomar en cuenta con seriedad y desde ya estuviera estableciendo algún plan de contingencia, sí. Porque preparémonos, el galón de gasolina que se venden en las estaciones de combustible va a subir en un par de semanas a más tardar. Igualmente, como dije, el precio de los alimentos que importamos, porque lógicamente muchos de esos recursos se usan, o de esos combustibles, en el campo, en la parte agropecuaria. Usted que es un experto también, bueno, usted es un experto en todo. ¿Cómo va a afectar eso? Entonces, debería tener un plan de contingencia, porque si lo queremos politizar, que no deberíamos, ¿verdad? No, sí. Pero qué suerte tiene el PRM. Sí. Bueno, ya lo dijiste. Ah, lo dije. En el 2020 encontré una pandemia. Después, más adelante, la guerra con Ucrania. Ahora esta guerra de Medio Oriente. Qué suerte tiene. Porque se van a agarrar de ahí con todo lo que venga, que quiera o no, va a traer una baja en la popularidad del gobierno de la República. O sea, el PRM se va a ver afectado, entre otras cosas, porque cuando la gente reciba energía eléctrica más cara y menos, alimentos más caros y menos, transporte más caro, gasolina más caro, subsidios sociales, los subsidios, aquí que se subsidia, usted dijo la palabra clave, aquí se subsidia la energía eléctrica y el combustible, y entonces, y el gas, y entonces, doctor. Pero favorece el liderazgo pujante del presidente Luis Rodolfo Abinader. Sí, pero son variables que no puede controlar. Relativamente. No, es que eso se va a ver aquí, no vamos a ver afectado, doctor. La variable, y usted también es experto en eso, yo lo que soy un metodólogo, un humilde metodólogo. No se haga. Pero en ese sentido, las variables que se pueden manipular, o sea, tener un efecto al incidir sobre las variables, la varianza, la variación, son tres. Las independientes, aquellas que son independientes del que manipula, las dependientes, que son una consecuencia de esto, y las intercurrentes, aquellas que entran dentro. Como metodólogo entiendo que estas son las intercurrentes, o sea, son las fortuitas, las que se dan por azar, las que generan distorsión tanto en la variable independiente como en la dependiente, y en la manipulación de la agencia o de los líderes que intervengan en el proceso de la manipulación. Estamos hablando de lo que es afectar precisamente el proceso de decisión. Y si hablamos de que la política es el arte y la ciencia del estudio de la estructura y el funcionamiento del Estado, y si decimos que el Estado es una población en un territorio definido, regido por un orden jurídico que asegura la seguridad jurídica y todos estos elementos a través de la Constitución y las leyes. Entonces estamos teniendo los instrumentos que sirven para precisamente paliar lo que puede pasar de las distorsiones de la manipulación de la variable independiente, que es la que primero se hace, y la dependiente, y controlar
la variable de intercurrente. Entonces allí se dan 3 elementos fundamentales en cuanto al conocimiento del que manipula, que son el sesgo de confusión, o sea, la confusión que se da en el proceso de el paso de la estimulación de la manipulación a los resultados, el sesgo de información propiamente dicho, o sea, que la información no resulte como se pensó, y el sesgo de clasificación o de selección. Esos son entonces los 3 en el que decide. Eso es lo que entonces se va a afectar inmediatamente en el terreno de la mente de los líderes que intervienen. Entonces, doctor, políticamente y económicamente, quizás podamos hacer algún tipo de sugerencias al gobierno. Claro, ellos tienen sus especialistas, economistas, Y el toda una presidente tiene una estructura, agilidad. un gabinete económico, pero yo entiendo que no se agarren de ahí, aunque yo sé que lo van a hacer, para seguir tomando empréstitos, porque ahora la excusa va a ser lo que está pasando, la guerra del Medio Oriente. Sí, la guerra del Medio Oriente. Pero no se les olvide que ustedes tienen 3.000 y pico de millones de dólares con los últimos 2.750 millones de dólares colocados en bonos soberanos hace unos par de semanas, más 1.600 que cogieron el año pasado también, o que colocaron en bonos soberanos, entre otros empréstitos, y lo tienen en una cuenta depositada en la cuenta del Tesoro de la Nación aquí en la República Dominicana, los tienen ahí. Quizás eso pueda paliar para que no sigan a coger la excusa ahora de que la guerra los va a obligar a tomar más empréstitos. Antes de irnos, quería aclarar, para que sin ánimos de ser alarmista ni mucho menos, esto no termina ahí desde el punto de vista también bélico, porque la respuesta de Irán, que ya se está viendo, donde el gobierno de los Estados Unidos ha aconsejado a sus ciudadanos en 14 países, específicamente del Medio Oriente, para que abandonen esas ciudades, porque ahora los iraníes o el gobierno teocrático de Irán todavía, hasta este momento, en venganza por todo lo que han hecho, según ellos los israelíes, o según ellos no, lo que está ocurriendo bélicamente, van a atacar, como ya lo han hecho, instalaciones, bases aéreas militares norteamericanas e israelitas, donde quiera que se encuentren, en Europa, en el Medio Oriente, embajadas y eso. Y ahí voy a dar un pronóstico que quisiera que no ocurriera, y se los digo de corazón, quisiera que no ocurriera, y tampoco quiero ser alarmista. Y los Estados Unidos, a nivel de su inteligencia, específicamente de la CIA, lo saben mucho mejor que yo, porque ¿quién soy yo? Imagínense ustedes. Miren, ojalá y no ocurra dentro de un tiempo lo que pasó con las Torres Gemelas por parte de ¿cómo se llamaba el líder que mataron? Osama Bin Laden. De Osama Bin Laden. Fíjate, eso amerita otro. Sí, no, yo sé que amerita. Porque ya el pero atención, atención, porque ya salió inclusive antes del bombardeo que ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, Los Ángeles sobre todo, sí, habían misiles nucleares supuestamente en Irán direccionados y apuntando a esas 3 ciudades. A Los Ángeles. Cuidado. Y Nueva York, Los Ángeles y Chicago, sobre todo también Nueva York. Nueva Pero York. cuidado, no quiero ser alarmista, pero las cosas van y se van yendo peor, lamentablemente. Pero mañana las cosas se van a poner mejor, si Dios quiere, y ustedes también. Porque a la 1 de la tarde, de nuevo, regresamos en vivo con este su programa Políticas Públicas a través de este su canal 19 de Cinevisión. El doctor Julio Castro, doctor, gracias como siempre, y un servidor y anfitrión de ustedes también, Ricardo Cenilé, les agradecen una vez más el favor de su atención. Buen provecho. Que pasen un buen resto del día.